Educar es educar. Y con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional. Y rectificaré el abandono que se ha desarrollado en la educación pública, que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieren cultura y comprensión patriótica. Hay que proteger al productor, pero como tal no se entiende al que coloca su capital a interés para permanecer personalmente inactivo o al que especula con la ignorancia o la miseria. El deber de trabajar en la sagrada contribución que todo individuo consciente de sus deberes ha de prestar a la colectividad en forma directa y personal. Y procuraremos beneficios exclusivos a todos los elementos sociales que ofrenden este tributo a la patria, ya sea un humilde obrero o el más elevado investigador científico. El trabajo es indispensable a la salud física, moral e intelectual del ciudadano y os pediremos que establezcáis el derecho al trabajo como corolario de la obligación de trabajar. En ello incluyo deliberadamente a la mujer que no tenga obligaciones maternales que cumplir. La mujer debe ser incorporada a la vida nacional activa y gozar de todos los derechos civiles y políticos del hombre. Este monumento tiene una historia, porque como muy bien lo recordaba don Pedro Aguirre, se postuló a esto, se desarrolló el proyecto y después quedó durmiendo. Yo creo que por lo menos una década. Y lo retomamos el año 2014 para impulsarlo y hoy día, entonces, felizmente concretarlo. Porque es un homenaje debido por parte de la República a quien fuera, lo que hoy día es uno de los presidentes más recordados y más queridos por la ciudadanía chilena. Esa idea fue planteada primero por Jorge Ibáñez Vergara, un destacado político con una larga trayectoria, y él fue el primero que impulsó acá en la Gran Logia de Chile esta idea, el llamado a tener un monumento, y él inició algunas gestiones en esos años, estamos hablando de los años 2000, algunas gestiones en el Consejo de Monumentos Nacionales, que pararon en la idea de trasladar el antiguo monumento de la avenida Bulnes a la Plaza de la Constitución, cosa que fue objetada porque no tenía realmente ajuste ninguno con los otros monumentos que están en ese espacio. Además que ese otro es un monumento al educador Pedro Aguirre Cerda, no es el monumento al estadista, que es lo que la Plaza de la Constitución ha tratado de rescatar en el monumento de don Arturo Alessandri, de don Jorge Alessandri, de Salvador Allende, de Eduardo Frei y del ministro Portales. Entonces ahí quedó el proyecto, digamos, posteriormente, claro, murió Jorge Ibáñez y como que todo quedó ahí en un statu quo de varios años, ¿no? En el intertanto también se le pidió a un artista que era don José Caroca que hiciera un boceto de este monumento, como él lo imaginaba. Y claro, también quedó el boceto, el dibujo general, y don José Caroca también murió. Don Pedro Aguirre es en primer lugar un emblema de la movilidad social. Un niño pobre, hijo de campesinos, que llega a ser presidente de la República. Y eso solamente fue posible gracias a la educación pública. La Escuela de Pocuro, el Liceo Fiscal de San Felipe y posteriormente la Universidad de Chile. Esa movilidad social creo que es lo que está detrás de este lema tan importante, que él lo copió de su maestro, don Valentín Letelier. Gobernar es educar. Porque gobernar es educar no solamente significa distribuirle, en su opinión, educación a los niños para cumplir con nuestra conciencia, sino que entregarle educación a los niños para que puedan ser más y puedan lograr que un niño hijo de campesino pueda ser presidente de la República. Yo me recuerdo de niño haber ido a la Quinta Normal, que quedaba cerca de mi casa,
con mis padres, en estos días domingos, ¿no es cierto?, en que se salía a pasear, y había allí un espacio que era una especie de patio embaldosado, que tenía una caseta al final. Y mi padre me explicó que eso había sido una obra de don Pedro Aguirre Cerda, que él quería que existiesen esos espacios para que el pueblo pudiese ir a escuchar música y bailar. Y a mí me pareció sensacional. Por lo tanto, yo desde muy niño empecé a ser un admirador de él, digamos, y creo que yo tuve mucha cercanía con el Partido Radical en la década del 60, cuando era estudiante universitario y todo eso, ¿no es cierto? Y creo que en gran medida era mi identificación con Pedro Aguirre Cerda, su pensamiento y su obra. De manera que todo eso se mezcló en el minuto que se descubre el monumento y, claro, fue, yo diría, un instante bastante apabullante para quien estuvo a cargo del proyecto mismo. Un monumento es un recuerdo. Y cuando se recuerda un hombre, se recuerdan sus ideas, sus obras, los valores que sustentó, el ideario que guió sus pasos. Estamos conscientes que don Pedro Aguirre Cerda trasciende mucho más allá de una familia, de un partido político, de las instituciones a las que se vinculó y ayudó a establecer. Fue un hombre que se incorporó como un actor al proceso de transformaciones del desarrollo de su país e su historia. Don Pedro Aguirre Cerda pertenece a la historia. Lo identifica y también es reconocida su frase: gobernar es educar. Y enfrentó la angustia social con el pan, techo y abrigo. Yo pedí que el primer boceto de don Pedro se hiciera con mandil. Y don Pedro estaba entonces originalmente diseñado con un mandil. Y bueno, el Consejo de Monumentos Nacionales lo objetó con razones que no fueron muy convincentes. Para mí, la principal razón era, claro, que no es parte del atuendo oficial, formal del presidente de la República. Mi argumento es que la figura del presidente de la República representa lo que él fue, ¿no es cierto?, y por lo tanto lo que constituye su legado a la posteridad. Y en ese sentido la masonería era parte integrante de don Pedro. Y les dije además, el que haya ido a Washington alguna vez a ver la estatua del presidente George Washington, ahí está con su mandil. Pero en fin, pelea perdida, pelea que de alguna manera transamos, porque en la solapa izquierda de don Pedro está la insignia de la Gran Logia de Chile. De manera que eso fue de alguna manera la conformidad para poner esta marca de fábrica que significa la institución. Y la importancia que tiene para esta casa, la Gran Logia de Chile. Yo creo que esto ha sido un punto cúlmine en una tarea en que nos fijamos el propósito de lograr una masonería abierta a Chile, abierta a las problemáticas ciudadanas, una masonería respetada y que vuelva a ser la institución republicana que nació en el siglo XIX y se desarrolló fuertemente en la primera mitad del siglo XX. Yo creo que esto marca un punto álgido en ese desarrollo, en esa proyección que hemos buscado hacia la sociedad. Yo sé que en muchas partes de Chile se hacen actos similares, se hacen homenaje a los bomberos, a los profesores, se hacen visitas a las autoridades, se lleva a la gente a visitar los templos. Hoy día es otra masonería, una masonería que está abierta, que conversa con la gente, que es invitada a los locales de la masonería para escuchar ideas y para debatir y propiciar justamente ese debate. Creo que esto es un punto muy importante, álgido, la presencia de Pedro Aguirre Cerda en la Plaza de la Constitución. Pedro Aguirre Cerda encarnó dos vocaciones que están profundamente arraigadas en el alma nacional. Primero, la profesión, la vocación, el compromiso con la educación. Él fue un hombre hijo de la educación pública, un hombre que venía de una familia humilde, tuvo acceso a una educación de calidad. Y eso fue lo que le permitió desarrollar sus talentos y poder llegar a ser diputado, senador, ministro del presidente Sanfuentes, del presidente Alessandri y finalmente presidente de la República. Él además dedicó gran parte de su vida a la educación, no solamente en escuelas, sino que también como profesor en la Escuela de Derecho
de la Universidad de Chile y como fundador de la Escuela de Economía e Industrias de la misma Universidad de Chile. Tal vez la crisis del año 29 lo llevó a darse cuenta de la importancia que era no solamente conocer las leyes, sino que también conocer el funcionamiento de la economía. Y fue un hombre visionario, fue un hombre precursor, de esos que no pasan por este mundo calentando asientos, sino que dejan huellas. Pero además de su vocación por la educación, hay una segunda cualidad de don Pedro Aguirre Cerda, que también vive en el alma y es apreciada y admirada por la mayoría de nuestros compatriotas, que fue su vocación de servicio público. Él entendió muy bien que no se educaba para atender sus propias necesidades. Él se educaba para ser un buen servidor público. Y esa vocación de servicio público nació probablemente en la escuela de Poguro, se fortaleció en el Liceo Municipal de San Felipe, en la Universidad de Chile, y lo guió a lo largo de su vida. Don Pedro Aguirre fue ciertamente profesor, y es muy importante destacarlo. Este es el primer profesor en la Plaza de la Constitución, junto a un médico, junto a un abogado y junto a un ingeniero. Y creo que eso debe ser en los días de hoy un orgullo para Chile, cuando es tan importante y necesario rescatar el valor, la trascendencia, el compromiso de la función pedagógica. Yo creo que hemos concretado un acto republicano de gran significancia. La idea de tener a un presidente en la Plaza de la Constitución para rememorarlo permanentemente. Es la idea de rendirle un homenaje permanentemente, pero al mismo tiempo es la idea de copiar, de proyectar sus ideales, sus acciones de gobierno. Y en el caso de Pedro Aguirre Cerda, a mí me parece que su mensaje es permanente. Educación, educación, más educación. Con otros tiempos y retos antes, pero con los mismos ideales fijados en el futuro de la juventud y en el desarrollo de la clase media. Y creo que eso es un recordatorio importante que hoy día está presente en la Plaza de la Constitución. Lo dije en mi discurso, el primer profesor en la Plaza de la Constitución. Y eso es sumamente importante, creo yo, porque enriquece naturalmente esta idea que yo tengo de que grupos escolares vayan a mirar a cada una de estos monumentos para decir, bueno, ¿y este señor por qué está aquí? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue tan significante? Y yo creo que aprender de historia es mucho aprender del futuro. Y en ese sentido la presencia de don Pedro le da un carácter trascendente y republicano. Hoy día, don Pedro Aguirre Cerda está en la esquina de Teatino. Don Salvador Allende está en la esquina de Moneda con Morandé. Y don Arturo Alessandri está al otro lado de la Moneda, ahí frente a ella, dando la calle Alameda. Por lo tanto, en este minuto, la Moneda, el Palacio de Gobierno, está inscrita dentro de un triángulo masónico, descrito por estos tres presidentes. No lo hemos hecho esto de ninguna manera planeada, pero significa de alguna manera que la República ha estado enmarcada por el desarrollo, el crecimiento y la labor de la masonería. El monumento lo considero un reconocimiento a un hombre bueno, a un hombre que siempre tuvo en su pensamiento el devenir de su patria. Don Pedro Aguirre Cerda es producto de un Estado solidario y de la educación pública. Se olvidan aquellos hombres que nada dejan en la vida. Por el contrario, don Pedro Aguirre está en el inconsciente colectivo de nuestro país por sus obras, por su ejemplo de fraternidad, de tolerancia, un hombre permanentemente preocupado de buscar la verdad, todas estas cualidades las cuales quedaron plasmadas en sus iniciativas de gobierno. Los bomberos somos también una institución agradecida de la labor del presidente Pedro Aguirre Cerda, toda vez que él fue el que, al constatar que los bomberos se accidentaban en el país,
producto de la atención de los incendios y no tenían ningún tipo de beneficio, instruyó a su ministro de Salubridad, don Salvador Allende, que se buscara la forma de reparar esta omisión del Estado que no lo había asumido en su comienzo. Y fruto de ello fue justamente la ley que otorga beneficio a los bomberos accidentados en acto de servicio. Esta logia Justicia y Libertad número 5 fue la logia donde se inició don Pedro Aguirre Cerda y obtuvo sus 3 grados simbólicos. Posteriormente fue a refundar la logia número 1 para que levantara columnas en Santiago. Para nosotros, como antiguos masones de una logia más que centenaria, ha sido un honor, un orgullo y un momento muy emocionante participar de esta ceremonia. Él fue gran orador de la Gran Logia de Chile, uno de los grandes cargos directivos que nosotros tenemos en nuestra institución. Y su actuar generalmente fue bajo todo lo que significaba la docencia que se imparte a nuestros hermanos masones. Yo creo que sus actuaciones, su forma de ser, creo que todo aquello que él tenía como persona se reflejó en sus actuaciones para terminar en el alto cargo, el dignísimo cargo de presidente de nuestra nación. Dio el ejemplo y bajo ese ejemplo todos nosotros los masones nos debemos sentir muy orgullosos de que hoy día esté su busto en la Plaza de la Constitución. Yo creo que es un acto reivindicativo para la memoria de Pedro Aguirre Cerda. En la memoria de Pedro Aguirre Cerda también están sus colaboradores y yo como miembro de la Logia Salvador Allende me siento orgulloso de poder estar acá. Que además que los masones hayan promovido este evento, este acto, es un gesto de unidad y de trascendencia de lo que han hecho los masones a lo largo de la historia en este país. Por lo tanto, creo que es un justo acto de reivindicación con la memoria de Pedro Aguirre Cerda y también de todos sus colaboradores. Hemos asistido a un acto que viene a saldar una vieja deuda. No era posible que don Pedro Aguirre Cerda no estuviera aquí y que cuántos chilenos, extranjeros, niños, niñas, pasaran por esta plaza y no vieran a un personaje de la estatura y la categoría de Pedro Aguirre Cerda. Claramente ha sido uno de los mejores presidentes de la República de Chile. Y como lo destacaba el gran maestro de la Gran Logia de Chile, y lo destacó el presidente también, nace de la educación pública, de esa educación cuando uno en el sur de Chile iba a la escuela a pata pelada. De esa educación nace Pedro Aguirre Cerda. Han nacido muchos más, pero es bueno que en esta plaza hoy día se haya destacado la necesidad de una verdadera educación pública. Y bueno, tengo que felicitar a nuestro gran maestro por el tremendo trabajo que ha realizado para lograr tener a don Pedro Aguirre Cerda en un monumento en esta plaza tan importante. Para mí es muy emocionante porque además soy hijo de profesor radical, masón y bombero, y que fue diputado en la época de Pedro Aguirre Cerda, de tal manera que tengo recuerdos muy hermosos de ese periodo. Él es una figura que veneramos los masones porque significó una gran labor la realizada por él, tanto para el país como para la educación chilena. Hemos venido a sumarnos a un esfuerzo que el país ha hecho a través de las logias, a través de las logias femeninas, a través de distintas personalidades para poner este monumento frente a la moneda como corresponde. Él es una figura tremendamente significativa, no solamente para la masonería, para su partido, sino también para todos los humildes de nuestro país. Por lo tanto, a partir de este momento hay un punto dentro de nuestro país donde concurrir a rendirle un merecido tributo. Para mí en particular, haber encabezado este grupo de trabajo que consolidó esta tarea ha sido un honor impensado que ha sido fruto del destino.
pero aquí lo declaro satisfecho y contento. Aquí está don Pedro Aguirre Cerda para las próximas generaciones.